Yo soy Alejandra Torres Landa López y este es el primer video de la serie Un método de diseño arquitectónico. Esta presentación mostrará los primeros 10 pasos de la primera etapa del método de diseño que se utiliza en la carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se comenzará con una pequeña introducción donde se indican las etapas de dicho método. Se continuará explicando a detalle los 10 pasos que integran el programa arquitectónico y cómo desarrollarlo. Se profundizará en el significado de los medios que sirven para organizar la investigación y recopilación de datos, para cerrar con algunas conclusiones. El método de diseño de la Universidad Autónoma de Aguascalientes consta de 8 momentos, iniciando con el programa arquitectónico, tema que desarrollaremos a detalle en esta presentación. A continuación, se plantea una hipótesis al ser un método que se basa en el método científico. Más adelante, se hace un análisis objetivo de las relaciones de espacios y se plantea una zonificación. Posteriormente se plantea el esquema, el partido, anteproyecto, proyecto ejecutivo, ejecución o construcción de la obra. Se evalúa a partir de la habitabilidad, la reutilización y si fuera necesario la demolición de la construcción. El programa arquitectónico consta de 10 pasos, pero realmente en la práctica profesional se utilizarán los que realmente sean pertinentes para cada caso. Por el momento se mostrarán los 10 pasos que guiarán la investigación previa al diseño y ayudará a organizar la información en el programa arquitectónico. Se inicia con una introducción, después los antecedentes. Se plantea e interpreta el problema, se proponen objetivos de investigación y posteriormente se agrupa todos los datos ordenados por los 5 medios, el de función, ubicación, percepción, costo y construcción y desarrollo. Con esa información ya se puede presentar el árbol del sistema con metros cuadrados, la síntesis, las conclusiones del documento y la bibliografía o fuentes de referencia. Al ser 10 puntos los considerados para conformar el programa arquitectónico, es que también se le llama decálogo. Los puntos que integran el decálogo, se mostraron de manera en la que se organiza y presenta el documento final. Sin embargo, no se inicia redactando la introducción de algo que no se conoce, como si queremos presentarle al novio a los padres. Tenemos que conocerlo muy bien para resaltar todas sus cualidades positivas, tratar de minimizar algunos defectos, si los tuviera, o si se ven en esa etapa de enamoramiento, para que la otra persona lo pueda conocer a través de la información introductoria que le demos. Por eso, se sugiere que la investigación se realice en 2 grandes momentos donde se agrupen los diferentes puntos del decálogo. Se inicia con la exégesis del problema, etapa que ayuda a entender el problema o reto de habitabilidad. Para ello, se plantea el problema describiéndolo claramente, se hace una primera investigación documental de fuentes bibliográficas y de campo agrupando los antecedentes que se encuentren de sistemas afines al que vamos a desarrollar. Con esa información, se tendrán elementos para poder interpretar el problema que se enfrenta. Una segunda etapa, ayudará a la solución del problema. Para ello se plantean los objetivos de investigación y la recopilación de datos de la propia investigación en la que también se utilizarán referencias de consulta y experimentación en campo. Por último, ya podemos integrar los demás puntos del decálogo, como es el árbol del sistema con M2 y la síntesis de la investigación. Ahora sí, hasta este momento que ya conocemos perfectamente el contenido del documento que armaremos del programa arquitectónico, es que se puede redactar una introducción y las conclusiones del documento. Al ser un documento profesional, debe tener una presentación de calidad, incluyendo la portada con los datos institucionales, personales, lugar y fecha. Veamos cada uno de los puntos detenidamente. El primero es el planteamiento del problema, necesidad de habitabilidad o reto de diseño, es aquel que presenta el cliente o plantea el profesor. Es importante que se escriba, ya que hay una conexión neuronal entre el movimiento de la mano y el cerebro, así queda más claro el punto de partida. Se pueden utilizar varias técnicas para entender el problema. Se puede trabajar con un árbol del problema en el que se especifiquen las causas y efectos del problema. También está el diagrama de Ishikawa, donde se diversifican las causas y los efectos. Les recomiendo que vean el video Cómo hacer un diagrama de Ishikawa por Iván Martínez Lima en https://www.youtube.com/watch_v = spec efectos que se pueden analizar a partir de los 5 medios, ubicación, función, percepción, costo, construcción y desarrollo. Planteado el problema, pasamos a hacer una primera investigación, tanto bibliográfico como de campo. La bibliográfica se refiere a la búsqueda de información en textos impresos o digitales, así como información que se encuentra en Internet. Tengan cuidado con esta última, deben estar seguros de que la referencia sea confiable.
La investigación de campo nos servirá para complementar el apartado de antecedentes, que se inician con datos que se encuentran en la búsqueda bibliográfica, como antecedentes históricos, políticos, sociales u otros que sean importantes para el futuro diseño del sistema. La investigación de campo se refiere a la visita a los modelos afines que encontremos de sistemas como el que diseñaremos. En muchos casos, desafortunadamente la investigación se queda únicamente en la visita de los modelos afines. Sin embargo, es muy limitada la información y si únicamente se quedan con esa primera investigación, solo se repetirán patrones, siendo imposible romper paradigmas y lograr propuestas innovadoras. Esta primera investigación permitirá construir lo que se conoce en una investigación científica como el estado del arte. Se sugiere que en la investigación de modelos afines se analicen por lo menos tres, uno a nivel internacional, otro a nivel nacional y otro a nivel local. Por lo menos uno de ellos deberá ser analizado de manera personal y vivencial por el diseñador, de tal manera que experimente el espacio. A continuación mostraremos un ejemplo para la presentación de datos obtenidos de uno de los modelos. Es un ejercicio realizado por unos estudiantes del tercer semestre de arquitectura de la UAA. Ellos muestran una diapositiva con la información más relevante del medio de función, como son los actores, características de estos y el árbol del sistema con M2. Una diapositiva con la información del medio de ubicación en donde se identifica la localización del sistema arquitectónico a nivel zona, sitio y local, resaltando algunas características específicas del entorno. Y en percepción resaltan las características de escala, materiales y algunas cualidades que notan en los espacios. Como es tercer semestre, solo se abordan 3 medios, pero para un trabajo para los últimos semestres o en la vida profesional, se deberán abordar los 5 medios. Con los datos recabados en esta investigación previa, se puede pasar a la segunda etapa donde se podrá interpretar el problema, porque ya se conocen los antecedentes y las causas y efectos del problema planteado. Para interpretar el problema se debe explicar el problema, traducir el planteamiento, tanto verbal como gráficamente, es concebir, ordenar y expresar de un modo personal lo que se entiende del problema. La interpretación comienza a plantear ideas y conceptos, incluso, cuando se habla de interpretación se debe llegar a determinar el primer significado y posible alcance del diseño. Para lograr interpretar correctamente un problema, se pueden comenzar a responder preguntas como qué, cómo, por qué, dónde o para qué se va a diseñar, así como otras preguntas que ayuden a entender la problemática. La tercera etapa inicia proponiendo objetivos de investigación que guíen el camino de búsqueda de información que ayude a innovar en el diseño arquitectónico que se realice. Cuidado de no confundirlos con objetivos de diseño todavía, ya que no se tiene la información completa para hacerlo. La investigación se ordenará por los 5 medios: función, ubicación, percepción, costo, construcción y desarrollo. Lo más importante de esta investigación se rescatará y anotará en la síntesis. Veamos cada uno de los medios. Se inicia por el medio de función porque es ahí donde se rescata toda la información del usuario que habitará el espacio a diseñar. Generalmente se les denominan actores porque desarrollarán actividades que serán fundamentales para generar los espacios del sistema arquitectónico a diseñar. De estos actores hay que identificar la edad, ocupación, relación entre ellos, las necesidades personales de cada uno y los gustos. Hay que identificar los hechos tradicionales y los no tradicionales, estos últimos podrán ayudar a romper paradigmas. Posteriormente, se realiza la secuencia de actividades para actor y crear una tabla de actividades, donde se muestra la actividad nominal que le dará nombre al sistema, las actividades generadoras, que como su nombre lo indica genera los componentes del sistema y de ahí provienen las actividades derivadas, las cuales serán las que se representen en las esferas de movimiento. De esta manera, si se tienen los M2 de las esferas de movimiento, la suma de ellas dará la superficie de los componentes y la suma de estos los M2 del sistema. Las esferas de movimiento son el espacio óptimo que se requiere para desarrollar una actividad. Estas se representan tanto en planta y alzado, incluyendo el mueble que está involucrado en la actividad. Se deberán estudiar y trazar las esferas de movimiento de las actividades derivadas, de preferencia investigarlas en fuentes bibliográficas y de manera empírica, hacer el ejercicio de realizar la actividad y medirla para cotejar resultados. Esta información permitirá plantear el primer árbol del sistema. No se le agregan los M2 todavía porque la información que se obtenga en los siguientes medios podría modificar la suma que se obtiene directamente de las esferas de movimientos en el medio de función.
En el medio de ubicación, en la mayoría de los casos académicos se debe proponer un terreno. En cambio, en la vida profesional generalmente es una propiedad que tiene el cliente, pero en cualquier caso se debe analizar el terreno a nivel zona, es decir, su ubicación con relación a la ciudad en la que se encuentra, a nivel sitio, la colonia en la que está y a nivel local, la manzana a la que pertenece el terreno. Claro que esto dependerá del tipo de terreno y a quién se expondrá la información. Por eso se le denomina a nivel zona porque no necesariamente tiene que ser la ciudad, ya que, si se está exponiendo a una comunidad global, se deberá referir desde el país en donde se localiza. También, cuando se habla del nivel local, se refiere al terreno con sus alrededores inmediatos, ya que, si la manzana es muy grande, no es necesario abarcarla toda. De preferencia los croquis deberán ser a mano, ya que ahora con el uso de Google Maps, solo se hacen copia de pantallas, perdiendo la oportunidad de reconocer cada aspecto del contexto al trazarlo manualmente, siempre incluyendo el norte. Además, se debe considerar la topografía, por lo que el alzado del terreno es indispensable. A nivel local, se debe hacer el análisis del contexto cultural, histórico y político, por ejemplo, la legislación. Recuerden que hay fraccionamientos que tienen limitaciones para la construcción de ciertos sistemas arquitectónicos. Se debe identificar la infraestructura y equipamiento alrededor del terreno. También la topografía, clima, ecología, paisajes y diagonal o recursos naturales, todo aquello que puede influir en las decisiones de diseño. Se resalta nuevamente la importancia de representarlo utilizando técnicas manuales, le da una calidez humana que le da un valor agregado a las entregas. En el medio de percepción se identificarán las características perceptuales que se pueden utilizar en el diseño arquitectónico. En estos momentos todavía no se toman decisiones de diseño, así que hay que poner varias opciones. Las condiciones perceptuales serán percibidas por los sentidos, los más conocidos, la vista, el oído, el tacto y el olfato, que está íntimamente relacionado con el gusto. Pero también hay autores como Rudolf Steiner que habla de 12 sentidos, de los cuales, en la arquitectura será fundamental tomar en cuenta el sentido del movimiento y el equilibrio, 2 sentidos que son utilizados en esas casas chuecas que algunos parques de diversiones tienen. Estoy segura de que algunos de ustedes ya visitaron. Lo que se proponga, deberá promover el confort y la seguridad, ayudará a provocar cambios en la secuencia espacial. Se podrán utilizar diferentes formas, colores y texturas. Todo esto ayudará a darle el carácter específico al sistema arquitectónico. El medio de costo-construcción agrupa a ambos por estar íntimamente relacionados. Aquí se deben investigar los costos y tipos de materiales, técnicas de ejecución y fuentes de financiamiento disponibles. Se debe tener un estimado del costo por metro cuadrado. En el medio de desarrollo, se identifican las etapas en las que se desarrollará la construcción, los posibles cambios de uso, reducción o ampliación de la obra, si se considera crecimiento a corto, mediano o a largo plazo, el tiempo y calendario para organizar la línea crítica de la construcción. Ahora sí, con toda la información, se puede retomar el árbol del sistema que se obtuvo del medio de función y se le agregan los M2, tanto de la suma de las esferas de movimiento más el área que se debe tomar en cuenta desde el punto de análisis de los otros medios investigados. Por último, se realiza la cuarta etapa, donde se elabora la síntesis de la información, la que se puede realizar, en este primer momento y para presentarlo en el programa arquitectónico, mediante una tabla donde se integren las características más sobresalientes de la investigación. Estas serán las anclas de diseño para recordar e incorporar esta información en el diseño arquitectónico. De esta síntesis pueden salir las primeras ideas de diseño o concepto que fundamentará la propuesta. Hasta este momento, se puede redactar la introducción ya que se conoce toda la información que integrará el programa arquitectónico. En la introducción debe anotarse la descripción del tema, los objetivos del trabajo, la justificación del tema, la metodología utilizada y los alcances o apartados que se mostrarán en el documento. También se redacta la conclusión del documento, donde se exponen los logros del objetivo del trabajo, los resultados generales y reflexiones personales. Es importante integrar en los anexos información que se cree podría ser útil durante el proceso de diseño. Es recomendable que después de tener el documento completo del programa arquitectónico, se elabore una síntesis gráfica personal. Un documento pequeño,
fácil de consultar y manipular. Por ejemplo, si la inspiración les llega cuando se están tomando el café con la pareja, podrían hacer unos croquis en la servilleta, algo muy común del arquitecto. Sin embargo, lo malo es que no se acuerden de algo importante y no los deja terminar la idea. La ventaja del día de hoy es que podrían revisar una imagen de la síntesis gráfica que elaboraron y así tener la información a la mano para ser más asertivos en la propuesta. Recuerden que el proceso de diseño es como una cadena. Toda la información será un eslabón que ayuda a unir un paso con el otro. La síntesis gráfica deberá integrarse de por lo menos por la portada con los datos institucionales, personales, nombre del sistema, el cual surge de la interpretación, lugar y fecha. La introducción donde se expresa gráficamente la interpretación del problema. El contenido más relevante por los 5 medios, los cuales se resaltarán a continuación. Y la conclusión, donde se exprese, también gráficamente, los primeros objetivos de diseño, íntimamente relacionados con la interpretación. El contenido debe mostrar por lo menos. En el medio de función, los actores, los hechos tradicionales y no tradicionales, las actividades y el árbol del sistema con M2. En el medio de ubicación, se referirá al terreno a nivel local mostrando un croquis elaborado a mano alzada realizando un análisis del asoleamiento, calles, colindancias, infraestructura urbana, etc. C. El medio de percepción debe integrar las formas, colores y texturas, haciendo referencia a cómo afectarán los sentidos de las personas. D. En costo construcción, señalar los materiales principales y diagonal especiales que se ocuparán en la obra y el costo aproximado del M2. Y en desarrollo, mostrar el tiempo aproximado y las etapas de la construcción, así como los posibles cambios del uso del sistema. Ejemplo de cómo han elaborado alguna síntesis los alumnos de los primeros semestres de arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pueden ser folletos en los que se usan ambas caras del papel, doblados en 3 o 4 pliegues, o láminas en una sola cara donde se coloca toda la información o incluso un volumen que se puede colgar arriba del respirador, mesa de dibujo o computadora donde se diseña, para tener toda la información a la vista. En conclusión, los problemas de habitabilidad, las personas, ya sean los clientes, usuarios y los arquitectos y las soluciones no son iguales, por lo tanto, el proceso de diseño tampoco será igual. El que se presente en esta exposición es solo una guía, uno de tantos métodos que se utiliza para que los estudiantes reconozcan su propio proceso de diseño. Hay que resaltar que el proceso no es lineal o secuencial, no es una receta de cocina. Por último, se muestra la bibliografía utilizada para la exposición y por si se desea profundizar en algún punto en particular.